Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay? Hola Alejandro, ¿qué tal? Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu inicia visita a 2 países musulmanes de Asia Central. La portavoz de Trump insiste en que cumplirá promesa de trasladar la embajada de Estados Unidos de vuelta a Jerusalén. Nuevo informe demoledor sobre la pobreza en Israel. Detienen en Segovia a un antiguo preso por asesinato que militaba en los GAL por implicación en terrorismo yihadista. Tras las noticias, volveremos con la agenda cultural, pero ahora hablamos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que comenzó una gira de 2 días a Azerbaiyán y Kazajstán, 2 países musulmanes del Asia Central, destacando que en vez de estar políticamente aislado, Israel está siendo cortejado por los países del mundo. La gira tiene como objetivo fortalecer las relaciones diplomáticas, económicas y de seguridad. Será la primera vez que un primer ministro israelí en funciones visita la región después de casi 25 años de relaciones diplomáticas con estos 2 países de la ex Unión Soviética. Las visitas de mandatarios israelíes a países musulmanes no árabes son inusuales. Según los informes, Azerbaiyán está interesado en comprar el escudo antimisiles Cúpula de Hierro, un trato que probablemente será discutido durante esta visita. Kazajstán, por su parte, está interesado en contraterrorismo y alta tecnología de Israel para diversificar su economía. Bueno, esto es parte de esta nueva acometida diplomática que está teniendo lugar estos últimos meses. Ya hemos visto hace no mucho, pues Netanyahu participó en una gira en África, otra zona del planeta donde hace muchos años habían relaciones diplomáticas, pero que después de especialmente la crisis del petróleo en los años 70, pues todo se vino abajo por influencia de la Unión Soviética y los países productores del petróleo musulmanes. Y ahora parece como que se está reconstruyendo esa confianza. Y hay varios factores que influyen en este cambio, que no es un cambio de Israel, sino es un cambio de los otros países en su relación hacia Israel. Y es justamente algo que destacábamos ayer durante la entrevista que me hizo Raquel sobre el Congreso de Periodistas Judíos, al que vino a dar una charla el primer ministro en funciones de ministro también de Relaciones Exteriores, Netanyahu, y él habló de que justamente que ahora el aislacionismo tradicional a que había sido sometido Israel, pues está cambiando y está siendo cortejado por países del mundo que uno ni se imaginaba, no solamente de África, sino incluso países musulmanes, algunos, digamos, de forma no de forma oficial, en tratos que no son públicos, pero otros como estos 2 países que no son árabes, pero sí son musulmanes, Azerbaiyán y Kazajstán, que pertenecen a Asia Central, son esos países que estaban en la órbita de la Unión Soviética y que entablaron relaciones diplomáticas, al principio más o menos frías, y luego se fueron haciendo cada vez más cordiales. Es más, he leído un dato que me ha dejado realmente sorprendidísimo, y que es el balance comercial con Azerbaiyán, que es un país pequeño, la capital Bakú, productor de petróleo tradicional, pues es mayor que con Francia. De Israel con Azerbaiyán hay más intercambio comercial que con Francia. Y Kazajstán es otro de estos que se han ido acoplando a este proyecto. Azerbaiyán también comparte con Israel una cierta preocupación, se puede decir abiertamente un enemigo común, porque a pesar de que Azerbaiyán es un país, oficialmente no es un país islámico, pero el 90% de su población sí que lo es, y es una población chiita. Y sin embargo, miran con muchísimo recelo lo que pasa con Irán, porque saben que están en la mira de ese país para ser sometidos a su, digamos, hegemonía política, cosa que no les interesa en lo más mínimo. Y Kazajstán es un país que tiene una mayoría musulmana no tan contundente, pero sí importantísima, del 70%, y que también ahora se acerca
no solamente en función de estas cuestiones políticas o religiosas, sino por cuestiones simplemente económicas, porque saben que Israel les puede proporcionar el acceso a tecnologías muy avanzadas que les permitan superar las tradicionales fuentes de ingresos que han sido en esa zona el petróleo, y que ya con los precios en caída libre y con presiones de los países productores para reducir la producción justamente y mantener el precio o elevarlo artificialmente, pues saben que tienen que buscar una alternativa. Eso es lo que pasa no solamente en Kazajstán, también eso está pasando con la propia Arabia Saudita, que no lo hace abiertamente, pero que también mantiene relaciones con Israel para buscar una alternativa, una salida a esta producción petrolífera que hoy en día no les asegura no solo el futuro, sino que también pone en entredicho la capacidad de mantenerse en el presente. Según aseguró su portavoz, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tiene como una de sus prioridades el traslado de la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv, donde se encuentra actualmente, a Jerusalén. Sus antecesores, incluyendo el republicano George W. Bush y el demócrata Bill Clinton, a pesar de sus promesas de campaña, no quisieron apoyar la idea de trasladar su sede diplomática. En una entrevista televisiva, Netanyahu dijo conocer bien a Trump y aseguró que su apoyo por Israel está claro y que tiene sentimientos muy cálidos sobre un Estado judío y sobre el pueblo judío. Bueno, esta vez ha sido la declaración de la portavoz de Donald Trump reforzando lo que había dicho en la campaña. Es que ahora con Trump todo el tema es lo que dijo y lo que dijo en contra. O sea, él durante la campaña soltó miles de consignas a favor y en contra muchas veces del mismo asunto. Entonces no se sabe muy bien. Y en el tema específico del traslado de la embajada a Jerusalén, sería un acto que, aunque fuera meramente simbólico, sería muy significativo, también en continuación a lo que decíamos en la noticia anterior, el tema del aislamiento de Israel de la Comunidad de Naciones, que ha hecho que muchas de ellas, todas, de hecho, todas hayan salido de la ciudad de Jerusalén por resoluciones de Naciones Unidas con respecto a que Jerusalén no es parte de Israel, no forma parte porque históricamente fue declarada un caso especial y una ciudad con un reglamento, con una legalidad aparte de la nacionalidad y no se ha aceptado que forme parte de Israel. Y de allí todos los problemas que hay, incluso, por ejemplo, te mencionaré que cuando un americano o alguien de familia americana nace en Jerusalén, en el pasaporte no pone nacido en Israel, sino nacido en Jerusalén. Es el caso, por ejemplo, la actriz Natalie Portman es nacida en Jerusalén. No existe como estado, es solamente la referencia a la ciudad. Y hasta ahora, claro, los anteriores presidentes, por ejemplo Bush padre y Clinton, habían prometido en las campañas que sí que iban a volver a Jerusalén, no lo hicieron. Ya Bush hijo y Obama ni siquiera lo prometieron, y yo creo que es un problema, digamos, más que legal, burocrático, porque para trasladar la embajada tendrían que emprender un camino de revocar resoluciones internas de Estados Unidos, del Senado, de la Cámara Alta, la Cámara Baja, para poder aceptar este cambio de traslado. No es simplemente una prerrogativa, creo que no es una prerrogativa del presidente decir, bueno, en vez de en Tel Aviv la ponemos en Jerusalén y se acabó porque lo digo yo. Creo que va a tener muchos obstáculos legales dentro de Estados Unidos y especialmente en sus relaciones internacionales, tratados que tenga firmados con otros países en los cuales se haya comprometido a no cambiar el estatus de estas resoluciones de Naciones Unidas. Pero el tiempo lo dirá. Hasta el 20 de enero ni siquiera asumirá el gobierno, y aunque se hable mucho de esto, no creo que sea lo primero que vaya a hacer.
Según las cifras recogidas por la ONG israelí Latet, el 35% de los niños israelíes, más de 1 millón, vive en la pobreza, mientras que un poco menos del 30% de la población total carece de los productos básicos o el acceso a los servicios necesarios para un estilo de vida básico. El informe se basa en la escasez relativa de bienes esenciales necesarios para el estilo de vida más básico de cada ciudadano. Se espera que a finales de este mes el Instituto Nacional de Seguros, Bituaj Leumi, publique su informe oficial de pobreza y brechas sociales que determina el número de personas que viven en la pobreza en Israel. Si el informe de la ONG se confirma, una cuarta parte de todos los adultos, unos 1,4 millones de israelíes, vivirían por debajo de esa línea. A pesar de ello, estas estadísticas indican que las tasas de pobreza están disminuyendo cuando se comparan con las cifras del índice de 2015. El índice de pobreza alternativa de la TED se basa en 5 carencias fundamentales necesarias para llevar un estilo de vida estándar: propiedad, educación, salud, seguridad alimentaria y la capacidad para cubrir los costos de vida. El ministro de Bienestar y Servicios Sociales respondió a las críticas formuladas contra el gobierno, citando la provisión de unos 50 millones de euros para la seguridad alimentaria. Sí, bueno, esto es realmente es preocupante, pero hay que tomarlo en su justa medida, porque es cierto que es una cantidad muy elevada, pero también es cierto que la línea de la pobreza en cada sociedad se traza a una altura muy distinta. Es decir, los pobres de Israel, con todos sus problemas y con todas sus desigualdades, que eso es lo más llamativo y lo más preocupante, están en un nivel muy superior a pobres de otros lugares del mundo. No estamos hablando de gente en general que pasa hambre, por ejemplo, ni gente que no es atendida en los hospitales, solamente que evidentemente en países donde hay una política económica ultraliberal, pues la atención sanitaria se limita a las urgencias y luego los problemas, que no son urgentes, pues evidentemente hay gente que tiene una cobertura mayor y otros que la tienen muy deficiente, como es el caso de los que están por debajo de la línea de la pobreza. También el tema de los precios de las viviendas y los alquileres no quiere decir que la gente esté durmiendo en la calle, sino que vive en viviendas donde igual se hacinan más que el número estipulado como el mejor para una cohabitación, o en viviendas que no tienen el nivel necesario, la cantidad de baños por la cantidad de habitantes que tienen en ellos, etcétera, etcétera. O sea, es una vida pobre, es una vida con escaseces, pero no es una vida que pone en peligro la propia existencia. Vamos, eso es lo que hay que aclarar. Nos gustaría poder anunciar cosas más optimistas respecto a la reacción del gobierno de Israel, pero este gobierno es un gobierno de derechas, es un gobierno con una política económica claramente, liberal, que no va a dar marcha atrás y solamente va a poner parches para remediar problemas muy urgentes como estos 50 millones para la seguridad alimentaria, es decir, para que todos los niños y todas las personas pues tengan asegurada su alimentación básica. Pero claro, lo que se pretende en cualquier país es que la gente tenga acceso a algo más que eso. Agentes de distintos cuerpos de seguridad españoles han detenido en la ciudad de Segovia a una persona por autoadoctrinamiento en el extremismo religioso de carácter yihadista que realizaba labores de difusión de propaganda de Daesh y tenía la determinación de cometer un atentado terrorista. El arrestado había viajado a zonas de conflicto en Afganistán, Siria y Palestina, donde dijo haber estado dispuesto a cometer atentados suicidas si hubiera tenido la ocasión. La sorpresa es que el individuo cumplió condena por el asesinato de un ferroviario francés en el País Vasco en 1984, encuadrado dentro de la banda armada GAL, un grupo terrorista que atentaba contra la banda terrorista ETA. Es considerado como muy peligroso
y no se descarta que pueda tener acceso a armas de fuego. Sí, ya lo decíamos hace un año y hace 2 años también, cuando empezó el ascenso fulgurante de la estrella de Daesh, que no solamente que resultaba atractivo para musulmanes o gentes incluso chicos de familias más o menos integradas en Europa de origen musulmán o árabe, y que de pronto pues tenían este problema de identidad que les hacía volcarse en algo que era mucho más atávico, mucho más antiguo, mucho más bárbaro en algún sentido, y retroceder a valores del siglo VIII. Pero también dijimos de que Daesh y lo que estaba pasando en Siria e Irak era un imán no solamente para estos jóvenes, sino también para todos los desequilibrados mentales del mundo, porque era como un campo de libertad absoluta para todos los asesinos en serie, sadomasoquistas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos un caso que no llegó a entrar en acción en el exterior, en Siria y en Irak, pero fíjate, es alguien que estaba en los GAL. Para los que tengan algún problema de memoria o sean muy jóvenes, pues le diremos que cuando ETA, el grupo terrorista vasco, estaba en su auge, pues surgió como una especie de grupo terrorista con apoyo dentro de las fuerzas, las cloacas del Estado, digamos, que lo que hacían era cometer actos terroristas contra los de ETA. Y en este caso, pues esta persona pertenecía a esta banda armada y llegó a matar a un ferroviario francés en 1984. Eso pasó hace 32 años, estuvo preso creo que unos 4 años, y ahora esta misma persona que antes mataba a terroristas, se supone que en nombre de la unidad de España y la derecha, ultraderecha española, pues ahora está fascinado con el yihadismo y está dispuesto a matar a los que sean, incluso supongo yo a los cristianos, porque esa es también parte de la ideología de Daesh. O sea que estaría dispuesto a matar seguramente o entraría en conflicto con sus antiguos compañeros ideológicos, que también, aparte de ser ultraderechistas, muchas veces eran nacionalistas católicos fervientes y fervorosos. Pues no se entiende muy bien cómo se pasa de un sitio a otro, a menos que se aplique una ley, que es la ley que los extremos se tocan. Y no es simplemente una frase hecha, una metáfora literaria, sino que realmente en la política internacional, en la escena que estamos asistiendo últimamente, vemos cómo los movimientos de ultraizquierda pues se aparecen muchísimo a los movimientos de ultraderecha, como los populismos de derecha tienen tesis que casi hay que mirar con mucho detenimiento a ver en qué se diferencian de las propuestas de los ultrarrevolucionarios de izquierda, etcétera, etcétera. Y este es un caso de alguien que seguramente su sed de sangre es mayor que cualquier lógica que se pueda elaborar a partir de su conducta. Pues con este caso terminamos las noticias. Ahora hacemos una pausa. No se vayan porque regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural. Damos la bienvenida a Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos nuestros oyentes. Bueno, cuéntanos qué nos traes hoy. Pues traigo 2 noticias conectadas con la Shoah y bueno, con el nazismo también, claro. Y una propuesta de danza muy, muy interesante. Que por tu cara te veo que sí, va a ser preferidos. muy buena. Sabes que hay preferidos y bueno. Pues la dejamos para el final entonces. Con Sharon Friedman no soy imparcial. Venga, vamos con los primeros temas. Sí, pues mira, una buena noticia, porque los supervivientes del Holocausto que perdieron sus casas y negocios en Varsovia hace 70 años tienen ahora una oportunidad de recuperarlas. No es una oportunidad fácil, no se la han puesto fácil, desde luego, porque el gobierno polaco aprobó en septiembre una ley que permite hacer reclamaciones de propiedad sobre 2.613 inmuebles de la capital polaca, pero solo en un plazo de 6 meses. Vaya.
Es una tarea muy complicada a la que se suma que el ayuntamiento de la ciudad ha compilado las direcciones, pero no los nombres y apellidos de los dueños legítimos, que en muchos casos o han muerto o tenían posesiones desconocidas por sus herederos. Uh-huh. Menos mal que la Organización Judía Mundial para la Restitución, que acaba de lanzar una base de datos que facilita la búsqueda de los antiguos hogares o negocios, de los que muchos huyeron antes de 1945 o tuvieron que malvender o dejar en otras manos, y que fueron después nacionalizados por el régimen comunista. Bueno, pues la base... No, digo que esperemos que al menos puedan conocer, ¿no?, esta información todas esas personas, porque claro, en ese plazo de 6 meses, otra cosa es que tengan capacidad de desconocer, ¿no?, esta ley que se ha... Claro, es que además mucha gente que sobrevivió huyó de Polonia, huyó de Europa. Claro. Entonces es todavía más complicado. Pero en fin, gracias a esta organización se han cruzado por primera vez las más de 2.600 direcciones compiladas por el ayuntamiento con los nombres y apellidos de los propietarios originales que figuran en directorios municipales de las décadas de 1930 y 1940. Una ayuda para supervivientes y sus familiares también, que podrán así agilizar la búsqueda de estos inmuebles y comprobar si ya fueron reclamados tras la guerra, uno de los requisitos que establece la ley para su recuperación. O sea, no solo están los 6 meses, sino que después de la guerra ya tenían los supervivientes o los herederos que haber reclamado esas propiedades, y no siempre, desde luego, estaban en condiciones de hacerlo. Es probable que en muchos casos no se reclamaran, porque claro, en esa situación... Y que esos inmuebles y negocios, bueno, pues no al final no se devuelvan, no vuelvan a sus dueños, herederos, y se los quede el Ayuntamiento de Varsovia. Bueno, la aplicación utiliza un protocolo especial que reconoce ortografías alternativas de un mismo nombre o apellido, algo también muy interesante, lo que facilita la búsqueda de sus antepasados a los herederos. Desde esta organización, la Organización Judía Mundial para la Restitución, se ha comentado que se trata de utilizar tecnología moderna para rectificar injusticias históricas. Esto lo ha dicho Gideon Taylor, que es el presidente de operaciones de esta organización, y que recuerda que Polonia es el único país de la Unión Europea que no ha conseguido aprobar una ley nacional para ocuparse de propiedades privadas injustamente incautadas durante el Holocausto o nacionalizadas después. Bueno, pues esperemos que al menos esta vez... Tiene que hacer los deberes. Polonia han empezado por Varsovia de una manera un poco complicada, pero bueno, esperemos que mejore y que finalmente, pues eso, los herederos y los supervivientes puedan recuperar lo que es suyo. Esperemos, nosotros aportamos ese granito de arena desde Radio Sefarad. Claro, ojalá a ver si nos estén oyendo en posibles Argentina, herederos en pues Chile, estén escuchando este comunicado de esta ley y bueno, puedan hacer algo por recuperar las propiedades que pertenecieron, si no a ellos, a sus familiares, ¿no? Uh-huh. Y seguimos, Alex. Vamos a hablarles de Paco Aura Boronat, que nació en Alcoy en 1918 y tiene una historia que, bueno, podría ser un guión de una película perfectamente, pero todavía no ha llegado a ser una película, sino una novela gráfica. Bueno, pues cuéntanos más. ¿Por qué hablamos de Paco Aura? Bueno, porque su historia es la de un periplo que le llevó a cruzar los Pirineos, estar en los campos de refugiados franceses, servir en la línea Maginot y concluir esta huida en el campo de concentración de Mauthausen. Como se habrán podido imaginar, Paco Aura es un republicano español que sufrió el campo de concentración de Mauthausen. Esta historia, a pesar de que al principio el protagonista no estaba muy convencido, se ha convertido en una novela gráfica que firma alguien que espera que es la historia de Aura, bueno, pues sirva como homenaje a estos 7.000 españoles que perdieron la vida en dicho campo. La obra se llama Esperaré siempre tu regreso y bueno, esperamos hablar con el autor de esta novela gráfica, Pedro, para que nos dé más detalles sobre esta novela gráfica y su protagonista. Esperaré siempre tu regreso. Bueno, pues ahí queda esa proposición de una novela gráfica que es siempre muy interesante y muy atractiva para conocer la historia y para describir las escenas que no llegan a ser película, pero bueno, es un boceto de lo que podría ser unas escenas de película.
Bueno, y ahora imagínate que estás en San Sebastián, en el maravilloso Teatro Victoria Eugenia, y que tienes la oportunidad de ver al gran Sharon Friedman, de ver la coreografía del gran Sharon Friedman, Free Fall, que se alzó con el premio Max 2015 al mejor espectáculo de danza. Pues vamos, una maravilla. Ya solo estar en San Sebastián, ya me iba corriendo para allá. Y a este teatro, que es uno de los más bonitos de España. Friedman, como saben todos ustedes, es uno de los referentes de la danza contemporánea internacional, buen amigo de Radio Sefarad. Aquí nos habló de este espectáculo de Free Fall, que plantea alternativas al caos de nuestras sociedades. Los bailarines, siempre en contacto, exploran cómo hacer posible una caída libre que nos permita abandonar estructuras vitales defensivas asfixiantes. Es una búsqueda de la libertad hecha danza. Pues estará el 16 y 17 de diciembre en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, como les decimos, y además el día 16, al acabar la función, Friedman analizará y compartirá con el público los entresijos de la creación coreográfica en la Sala Club del Victoria Eugenia. Bueno, pues una gran cita para este próximo fin de semana y encima en uno de los días con charla incluida, si así lo desean los asistentes, para hablar con Friedman. Pues estupendo. Muchas gracias, Raquel. ¿Mañana más? Mañana más. Hasta mañana. Hasta mañana.